Hola, mi nombre es Laura. Si me hubieran preguntado hace 5 años quién era, habría dicho una madre, una fracasada, una borracha. Es difícil mirar al abismo de uno mismo y admitir que perdiste la cosa más importante de tu vida por una botella. Esta no es una historia de fiestas y excesos, es una historia sobre el silencio, la oscuridad y el sabor amargo de la soledad que solo el alcohol podía acallar por un momento. Es la historia de la vergüenza de mirar a mi hija a los ojos, sabiendo que mi adicción era más fuerte que mi amor. Es la historia de cómo la adicción robó mi maternidad y de cómo tuve que morir y renacer para probarle a un juez, a las asistentes sociales y sobre todo a mí misma, que merecía ser llamada mamá de nuevo. Mi drama no fue la bebida, mi drama fue perder a mi hija. Mi vida no empezó en la miseria. Yo era una madre soltera, trabajadora y adoraba a mi hija Isabela. Isi es mi sol. Pero la vida, ya saben, es dura. El estrés del trabajo, las facturas, la soledad, todo se acumuló. El alcohol entró en mi vida como un médico personal no solicitado. Una copa de vino por la noche para relajarme, luego dos. Pronto la relajación se convirtió en necesidad. La adicción es astuta. Te susurra que tienes el control. Te convence de que eres funcional. Yo me levantaba a las 6 a.m., hacía el desayuno de Easy, la llevaba a la escuela, me iba a trabajar. Parecía normal. Pero a las 5 p.m. la cuenta regresiva comenzaba. Todo mi día se centraba en ese momento en que podía tomar la primera copa. La botella se convirtió en mi confidente, mi amante secreta. Escondía las botellas en la lavandería, en el tanque del inodoro, debajo del colchón. La mentira era mi segundo aliento. Mentía a mi jefe, a mis amigos, pero la mentira más dolorosa era la que le decía a Easy: Mami está cansada, amor. Juega sola. Easy, con sus grandes ojos marrones, comenzó a notar. Dejó de pedirme que jugara, empezó a hacer las cosas sola. Se vestía, se preparaba sus cereales, se convirtió en la madre, y yo me convertí en la niña irresponsable. El descenso fue lento pero imparable. Empecé a llegar tarde a recogerla, olvidaba las citas escolares. Una vez la desperté a medianoche porque no encontraba las llaves. El alcohol te da un velo, te adormece el dolor, pero también te adormece el instinto maternal. Yo sabía que estaba fallando, y esa culpa me hacía beber más para olvidar la culpa. Era una espiral infernal. El día que me la quitaron fue tan sobrio y brutal que el recuerdo todavía me quema la garganta. Había bebido la noche anterior. No mucho, pensé, pero me desperté con náuseas y esa horrible niebla en la cabeza. Izzy, que tenía 7 años, estaba lista para la escuela. Yo me quedé dormida en el sofá. Ella esperó en silencio, sola, sin despertarme. La maestra, después de mi quinta falta injustificada, llamó a los servicios sociales. Vinieron a mediodía, 2 mujeres de trajes grises. No eran malas, eran simplemente profesionales y frías. La asistente social, a la que llamaré Elena, tenía una carpeta con mi vida en ella. Las ausencias, las llamadas perdidas, un informe médico sobre una caída que tuve, por la que dije que tropecé. Yo estaba sobria en ese momento, pero mi casa estaba en desorden. El olor a alcohol viejo no se va, se impregna en las paredes. Izzy estaba jugando en su habitación. La llamaron. Izzy salió abrazando su oso de peluche. Ella miró a las 2 mujeres. Yo intenté parecer fuerte, pero mis manos temblaban. Señor Apellido, hemos revisado el caso. Debido a su historial de negligencia y el riesgo potencial que representa su adicción, el juez ha ordenado la custodia temporal de Isabela. Me quedé helada. No,
No, no pueden hacer esto. Yo soy su madre. Intenté acercarme a Izzy, pero Elena se interpuso suavemente. Le daremos un momento para que se despida, señor Apellido, pero tiene 5 minutos para preparar una bolsa con sus pertenencias. ¿5 minutos para empacar la vida de mi hija? Me arrodillé, apreté a Izzy. Su olor a champú y niñez era la cosa más pura del mundo. Mami, vuelve pronto, mi amor, le susurré, mientras mis lágrimas caían sobre su cabello. Izzy no lloró. Me miró con esos ojos grandes y secos, llenos de confusión y decepción. ¿Me vas a recoger mañana, mami? Esa pregunta fue el verdadero juicio. Ella todavía confiaba en mí, y yo ya sabía la respuesta. La vi subir al coche gris. Izzy se dio la vuelta y me saludó con la mano, el oso de peluche pegado a la ventana. El coche se fue. La calle estaba vacía, y yo me quedé en la puerta, en silencio. La casa se sentía como una tumba helada. ¿Qué hace un adicto cuando pierde su razón de vivir? Se hunde más. Esa noche no bebí para relajarme, bebí para matarme. No físicamente, sino para matar a la Laura que acababa de fallar. Bebí hasta que perdí la conciencia, hasta que el dolor se convirtió en un zumbido distante. Desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza palpitante y un vacío en el estómago. El silencio de la casa era insoportable. No había risas, no había ruido de cereales, no había preguntas inocentes, solo el silencio de mi culpa. Toqué fondo. Mi hermana me encontró 3 días después, deshidratada y delirando. Me llevó a urgencias, donde me diagnosticaron abstinencia aguda. El médico me miró con desprecio. Usted tiene que elegir, señora, el alcohol o su hija. No puede tener ambos. La decisión. Fue en el hospital, durante la desintoxicación, temblando, sudando, viendo alucinaciones, que me enfrenté a la verdad. La adicción me había hecho egoísta, mentirosa y, lo peor de todo, peligrosa para mi propia hija. Me interné en una clínica de rehabilitación. El primer mes fue una tortura, no por el dolor físico, sino por el dolor del alma. Tenía que mirar a otras personas que habían perdido a sus hijos, sus trabajos, sus vidas. Tenía que admitir, yo hice esto. El terapeuta me dio una tarea: escribir una carta a Izzy. Me senté con papel y lápiz, y solo pude escribir una palabra: lo siento. Escribir lo que hice, sin excusas, fue más difícil que la desintoxicación. Tuve que reconocer que yo era la única culpable. El alcoholismo es una enfermedad de negación. La recuperación es una enfermedad de acción. Me centré en los 12 pasos. El paso 9, enmendar el daño. Pero ¿cómo enmiendas el daño de haber robado la infancia de tu hija? El sistema social me dio un camino de espinas. Sobriedad total. Prueba de alcohol y drogas al azar, 3 veces por semana. Terapia intensiva. Grupos de apoyo diarios. Vivienda estable. Conseguir un trabajo y un apartamento limpio. Visitas supervisadas. Reconstruir la relación con Izzy bajo la atenta mirada de un extraño. El primer encuentro con Izzy en el Centro de Servicios Sociales fue devastador. Habían pasado 6 meses. Izzy estaba más grande, más madura, y me miró con distanciamiento. Hola, mami, dijo. Su voz era plana. Ella no corrió a abrazarme. Jugamos con juguetes que yo había comprado. Yo intentaba hablar, ser alegre, ser la vieja mamá. Ella era cautelosa. Al final de la hora, Elena, la asistente social, me dijo: ella está bien, se está adaptando a la familia de acogida. Esa frase me dolió más que cualquier resaca. Izzy tenía una nueva vida, y yo no estaba en ella. Mi objetivo ya no era curarme. Mi objetivo era ser merecedora de ser su madre de nuevo. Conseguí un trabajo como cajera de supermercado. Limpiaba mi apartamento religiosamente. Iba a mis reuniones de Alcohólicos Anónimos, AA, todos los días.
Mi vida era un ciclo de trabajo, reuniones, pruebas y visitas a Easy. La asistente social, Elena, era escéptica. Tenía todo el derecho de serlo. Vi muchas madres que fallaron en el proceso, pero yo no podía. Mi vida dependía de la de Easy. El proceso duró 2 años, 2 años de pruebas de orina perfectas, 2 años de estabilidad. La última audiencia fue con el juez. La sala estaba tranquila. Elena leyó su informe. La señora Brandy ha cumplido con todos los requisitos. Su sobriedad es estable, su vivienda es segura y la relación con la menor, aunque requiere trabajo, ha mejorado significativamente. Recomendamos la reunificación familiar. El juez me miró por encima de sus lentes. Señora Laura, ¿qué le hace pensar que no volverá a beber? Yo respiré hondo. Su señoría, cuando bebía, mi hija era una prioridad, pero no la primera. El alcohol lo era. Hoy, sé que si vuelvo a beber, no solo perderé mi vida, sino que la perderé a ella, y no puedo sobrevivir a eso. Mi sobriedad no es solo para mí, es el único lugar donde puedo ser su madre. El juez dictaminó la custodia total. La escena final no fue en un tribunal, fue en la puerta de la casa de acogida. Easy estaba de pie con la misma maleta que llevé hace 2 años. Esta vez, cuando me vio, no corrió a abrazarme. Ella caminó lentamente. Se detuvo frente a mí y me miró a los ojos. Ya no había decepción. Había curiosidad y esperanza. ¿De verdad ya no vas a beber, mami? Nunca más, mi amor, le dije, arrodillándome. Te lo prometo. Ella dejó caer la maleta y se colgó de mi cuello. Su pequeño cuerpo se sintió pesado y real. El abrazo duró una eternidad. El camino no es fácil. Cada día es una elección consciente por la sobriedad. Hay días que son duros. Pero cuando miro a Easy, cuando la acuesto en su vieja cama, sé que mi mayor fracaso me dio mi mayor victoria. Perdí mi dignidad por una botella, pero la recuperé por amor. Y ese es el único legado que quiero dejarle a mi hija, la prueba de que siempre se puede volver a casa.